gracias a... Tras la muerte de la reina Isabel II, su hijo, Carlos de Inglaterra, le sucedió al trono bajo el nombre de Carlos III, convirtiéndose en el monarca número 40 que será coronado en la abadía de Westminster. El largo reinado de su madre lo ha convertido en uno de los herederos británicos que más ha esperado para acceder al trono de la historia, esperando por este título más de 7 décadas. Carlos Felipe III Jorge nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham. En aquel año su madre todavía no había accedido al trono, por lo cual era su abuelo Jorge VI quien ostentaba el título de rey. Jorge VI era tartamudo y se le dificultaba dar discursos y hablar en público. Sus allegados llegaron a afirmar que ser rey era algo que le llenaba de estrés y que fue lo que revirtió en que abusara del cigarrillo y le causara un cáncer de pulmón que lo llevó a la muerte. Antes de morir, el rey comenzó a preparar a su hija Isabel para que comenzara a asumir el rol de reina y le ordenó ir de gira en su nombre para recorrer los países del Commonwealth. Es así como Isabel, tras las Navidades de 1949, dejó al pequeño Carlos de apenas 1 año en el Palacio de Sandringham, junto a sus abuelos, la reina Isabel y el rey Jorge VI, para irse a recorrer el mundo con su esposo, el príncipe Felipe. Es desde este momento cuando Carlos comienza a sentir la ausencia de sus padres, ya que Isabel y Felipe se perdieron momentos importantes en su vida, como por ejemplo, no vieron cómo Carlos daba sus primeros pasos, ni cuándo le salió su primer diente. Estando en un safari, la joven princesa Isabel se convirtió en reina cuando Carlos tenía 3 años. Isabel era una joven reina completamente entregada a su labor y no pudo ocuparse como lo haría cualquier otra madre primeriza con su hijo. Se debía a la corona británica, así que delegó la crianza de Carlos a sus múltiples nanas. De hecho, fue la palabra nana la primera que pronunció en vez de mamá. Una madre distante y un padre con un sinnúmero de traumas que arrastraba desde su infancia fue la fórmula perfecta para que Carlos creciera como un niño extremadamente inseguro, tímido y sensible. Su padre, el príncipe Felipe, se vio obligado a defenderse y a soportar todo tipo de circunstancias adversas desde los 8 años. Como su madre fue internada en una institución mental y su padre abandonó a la familia para instalarse con su amante en el sur de Francia, el príncipe de Edimburgo desarrolló un instinto de supervivencia que quería transmitir a su hijo mayor Carlos para prepararlo para su papel como futuro rey. Los métodos del príncipe Felipe para con su hijo heredero al trono eran muy duros y rudos. Cada vez que Carlos se caía, solo le decía: «Oh, vamos, párate, no pasa nada». Y fue quien propuso a la reina Isabel una educación rígida que su hijo debía tener en escuelas militares, con el pretexto de que un futuro rey tenía que ser fuerte y resistir las presiones inherentes a su rol. Carlos fue el primer heredero del trono británico que fue al colegio. Primero pasó por una escuela situada en Knightsbridge, en el centro de Londres, para pasar después al internado de Shim, en Hampshire, al que fue también su padre. Una escuela espartana, como la definiría el príncipe Felipe, en la que enseñan a los niños autocontrol. Carlos odió cada minuto que pasó en Shim, pero cuando salió de allí, las cosas no mejoraron. Felipe escogió un internado de Gordonstoun, en Escocia, donde Carlos sufrió un bullying constante, a diferencia de su padre, que fue considerado un líder. En la serie The Crown se aprecian estos episodios y lo tanto que sufrió Carlos en esa época, quien se refería a Gordonstoun como un infierno. Sin embargo, en esa época no hizo más que guardar silencio, ya que su madre conocía todo lo que estaba ocurriendo y decidía mirar hacia otro lado para no tener más roces de autoridad con su esposo. Carlos no contaba con un canal de comunicación con sus padres, ya que ni su padre ni su madre lo intentaron nunca para que él les contara sus problemas o lo que sentía.
Ni la reina ni su esposo querían ninguna conversación incómoda. Recordemos que el matrimonio entre Isabel y Felipe fue difícil, desde el momento en que ella ascendió como reina y él, por definición, pasó a caminar 2 pasos detrás de ella y a estar siempre en el segundo plano, sin tan siquiera poder darle el apellido a sus hijos, batalla que logró ganar a medias cuando se creó la unión de los apellidos Mountbatten-Windsor. Felipe era un padre controlador y exigente. A menudo le daba a Carlos la impresión de que no era el hijo que esperaba. Le irritaba muchos pequeños detalles de su hijo. Un día entró en cólera porque a Carlos le gustaba leer en la cama y no como a él, que le gustaba leer en un sillón. No había duda de que el príncipe creció teniéndole temor a su padre. Al llegar a su juventud, su tío Lord Louis Mountbatten, hermano de la madre de Felipe de Edimburgo y que también era su padrino, se convirtió en su consejero y confidente, aunque sus recomendaciones no siempre fueron acertadas, como cuando le insistió vivir y disfrutar de la vida antes de casarse con una joven sin pasado. Super Artie, Super Holic.